Muy buenos días, queridos seguidores, miradores, oidores, etcétera, de la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana, tenemos un programa este día que en realidad va a ser una crónica sobre los seudónimos, motes, apodos y la compensación o por otras vías y por otros medios en la lógica del desarrollo de las personas y la personalidad. No quisiera comenzar sin antes recordar, como cada semana hago, que ha transcurrido otra semana más. Ya se acerca un aniversario más de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Y no hay una explicación aún verosímil, creíble y con elementos suficientes para aceptar que es en esencia la explicación real y verídica sobre dicho suceso. Hasta hoy, por lo menos, se han dado dos nuevos elementos de análisis. Uno, que la mentira histórica es eso, una mentira diseñada y creada por quienes en el momento del gobierno de Enrique Peña Nieto trataron de justificar este hecho, que es un suceso en el cual participaron estructuras del propio gobierno estatal, así como del Ejército Federal Mexicano. Y hasta apenas ahora se empieza a dar otra explicación con los restos de una de las 43 personas desaparecidas. Por ende, mientras no se explique clara y nítidamente este suceso, seguiremos recordando cada semana en esta programación. No quiero tampoco dejar de señalar que una semana más, ya prácticamente 8 años de la desaparición forzosa de Viridiana Naid, nuestra querida estudiante de la Facultad de Psicología, desaparecida y asesinada a su pareja. Y seguiremos aquí también enviando saludos y abrazos a su madre, quien, como nosotros, seguimos esperando aquí. Angélica, bien lo sabe, aquí seguiremos esperando algo sobre Viridiana. No quiero dejar de agradecer a quienes desde otros lugares, dijéramos más allá del charco, en Europa, particularmente en España, en el País Vasco, en Barcelona, en Madrid, en Praga, en Italia, algunos colegas nos siguen. No quiero dejar de saludar a quienes desde la República Argentina, desde Chile, desde Colombia, Ecuador, Puerto Rico, y a quienes desde algunos lugares bastantes de nuestra querida patria México nos siguen, tanto en Morelos como en otras entidades federativas. La elaboración de esta crónica de apodos, motes, seudónimos, anatemas, epítetos, es en realidad estrictamente personal. Ello me ha demandado un ejercicio retrospectivo hacia tiempos que sucedieron o que acontecieron desde medio siglo atrás, cuando no existía siquiera el término de bullying, por ejemplo. Nosotros enfrentábamos de otra manera en esa época histórica este evento que se considera hoy violencia hacia la otra persona por un conjunto de rasgos o características que permiten reconocerla como irrepetible. El término bullying en nuestro léxico es muy reciente.
Por ende, dicho acto ha requerido a su vez una tarea introspectiva que pudo ser posible a través de la recuperación de sucesos idos que se han guardado de una o de otra manera en mi memoria. Tratando de presentar una definición concreta para dicho término, apodos, me permitiré decir que por apodo se entenderá aquí un sobrenombre que se da a una persona en vez del suyo propio y que generalmente hace referencia a algún defecto, cualidad o característica particular que lo distingue. Esta naturalmente no es una definición tomada de la Real Academia de la Lengua ni de el famosísimo sistema de Wikipedia. En realidad es una definición propia, por lo tanto será una definición de Wikipedia. Este ejercicio creador e impositivo de motes a ciertas personas, debido a sus características particulares o peculiares, es tan antiguo como el acto mismo de nombrar. Y debo creerlo también el acto de reconocer y admitir los sobrenombres o los apodos como distintivos de uno mismo. Este juego de crear un apodo y asignarlo para cierta persona no es necesariamente un acto estigmatizante, aunque pudiera parecerlo, ni mucho menos se asume como un acto de estigmatización inevitablemente por quien es designado con dicho sobrenombre, mote o apodo. Luego entonces, como ya manifesté, esta presentación se sustenta en mi memoria, que será la herramienta de este ejercicio, y ello me exige aclarar algunas cuestiones con respecto a la misma. Sobre todo recuperando algo aquí, que alguna vez en un seminario impartido en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en su Facultad de Psicología, por el insigne intérprete de lengua de señas mexicana, Daniel Maya, quien sistemáticamente estaba con el presidente AMLO o con Hugo López-Gatell, subsecretario en Salud, para este asunto de la pandemia. Él decía que, a pregunta expresa, porque alguna vez le pregunté qué lo motivó a acercarse al sueño o al deseo de ser intérprete de lengua de señas mexicana. Y él narró como una anécdota que cuando era muchacho conocieron a otra persona que era sorda y en consecuencia, por ser sorda de nacimiento, no era hablante o usuario de la lengua fonética. Y dijo que le decían el mudanzas, para no decirle el mudito o el mudo. Entonces, acá viene el mudanzas. Y esta idea, para no decirle el mudo, quedó como el referente, dada su condición de ser el buen mudanzas. Más no supe yo, pero la anécdota es muy contundente. El primer problema que se presenta con este tipo de experiencias retrospectivas es el de la arquitectura y la expresión de la memoria. Más que estos días se cumple un aniversario más de vida, ya 102 años, de quien hubiera trabajado sobre la memoria, y algunos sostienen que es prácticamente una de las creadoras de la neuropsicología, Brenda Milner. Difiero un poco, porque siempre que buscamos el creador primero, nos hallamos, o la creadora, no importa, con que alguien antes ya lo había dicho. No me quiero meter en este asunto, pero Brenda Milner, gracias a un caso de iatrogenia, producto del trabajo de Scoville, perdió la memoria, además de tener una serie de controles sobre su epilepsia. Puedo decir de una manera muy simple, con otra definición de Wikipedia,
que la memoria es un proceso que permite grabar, retener y recuperar la información pretérita de manera selectiva y no siempre deliberada o propositivamente. Por ello se habla de memoria voluntaria y de memoria involuntaria. Subrayo definición propia, Wikipedia. Empero esta breve definición es suficiente para justificar lo que se escribe más adelante, lo que se dice o lo que se recuerda. El primer problema que se nos presenta es el de si la memoria nos permite asegurar nitidez y fidelidad de los recuerdos. Es decir, si lo que yo digo que sucedió hace 30 años realmente sucedió como digo que sucedió, si efectivamente sucedió, y si el impacto que tiene es el que considero que tuvo. ¿Hasta dónde podemos tener, por ejemplo, la certeza de que lo que se recuerda o se refiere como recuerdos efectivamente sucedió y aconteció en el tiempo y forma en que se describen? ¿Qué tan certera es la idea de que lo vivido se graba fielmente y se retiene a lo largo del tiempo sin cambios o transformaciones para después, cuando sea necesario, recuperar la información y mostrarla transparente y nítidamente? ¿Qué nos garantiza que lo expresado como recuerdos no es una realidad reconstruida o reelaborada por medio de reacomodos de fragmentos vividos, deseados, omitidos u olvidados? ¿Cómo evitar refundir en los recuerdos nuestros deseos, aspiraciones, supuestos, quimeras, ilusiones, fantasías o creencias? Podemos considerar que nuestra representación de la memoria suele conducirnos a imágenes que escinden esta en dos procesos mutuamente excluyentes. Por un lado, el proceso del grabado, retención y recuperación de vivencias, y por el otro lado, el fenómeno de la pérdida, olvido o represión, dijera Freud, de tales experiencias. Esa decisión ha conducido a considerar los excesos de la memoria como deseables, tener una memoria patológica y loables naturalmente, y las pérdidas de la competencia para grabar, retener o recuperar la información, léase las amnesias, como indeseables o patológicas. Sin embargo, nuevamente parece necesario preguntarnos, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no pudiésemos olvidar sucesos traumáticos, dolorosos o indeseables? ¿Es acaso posible grabar, retener, recuperar información continuamente sin impedimento alguno? ¿Carece de sentido el fenómeno del olvido en nuestra existencia? ¿Los excesos de la memoria y la pérdida de la capacidad de olvido no son también dramáticos e indeseables? Parece fenomenológicamente obvio que las reflexiones y consideraciones sobre la memoria conduzcan ineluctablemente hacia los fenómenos del grabado, retención y recuperación de la información, y en algunas ocasiones a la pérdida de esta como consecuencia del olvido, sin considerar aquí que el olvido a su vez debe tener otras causas que lo hacen posible. Sin embargo, no poder olvidar parece impensable o inimaginable. Por ejemplo, el poeta Pablo Neruda en su poema 20 de amor, en un fragmento nos dice: ¿por qué es tan corto el amor y es tan largo el olvido? Porque noches como estas la tuve entre mis brazos. Asimismo, por ejemplo, Jorge Luis Borges, en su cuento Funes el Memorioso, muestra magistralmente este lado oscuro de la memoria a través de su personaje Irineo Funes. Alexander Luria, también con su texto Un pequeño libro sobre una gran memoria, o en una traducción de Trillas, La mente mnemónico, retrata clara y nítidamente esta situación. El otro problema que no puede omitirse aquí es el de la relación estrecha entre memoria, emoción e identidad personal.
Ya, por ejemplo, Humberto Eco, en su novela magistral La misteriosa llama de la reina Loana, describe esta condición ineludible. Ahora bien, como no me propongo hacer un análisis del proceso psicológico o neuropsicológico de la memoria y sus alteraciones neuropsicológicas o neuropsiquiátricas, lisa y llanamente intento encuadrar a través de esta pequeña digresión lo que trataré en la crónica sobre los apodos y de marcar los baremos dentro de los cuales se halla este texto. Procederé a la narrativa y naturalmente, créanme, que tal como digo que sucedió, es muy probable que sí haya sucedido. Sin embargo, empecemos. Como ya dije hace un rato, corría, según me lo contaron, el año de 1960, cuando por una razón que no abordaré aquí tampoco, fui ingresado como interno dentro de lo que entonces se llamaba Centro de Recuperación Infantil a cargo de Hermanas de la Caridad de la Orden de Vicente de Paúl en la hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal. Dicho centro se ubicaba en el sur de la Ciudad de México, en la colonia San Ángel, en el número 18 de la calle del Carmen, a un costado del Parque La Bombilla, con un enorme monumento dedicado al general Álvaro Obregón y lo que por años fue su mano amputada en un frasco con formol. Hoy ya no existe ni el frasco ni la mano, pues se deshizo. Y ocupaba el espacio físico, ese internado de lo que hoy es el Hospital Germán Díaz Lombardo. Debo también decir que en dicho lugar nos hallábamos aproximadamente 40 personas con secuelas diversas de problemas al nacimiento o de infecciones de la última epidemia de poliomielitis y sarampión del primer medio del mismo siglo XX. Cabe destacar que era un internado mixto, por fortuna, razón por la cual se incluían varones y mujeres con rangos de edad entre 1 y hasta poco más o menos 25 años. Todos, sin excepción, teníamos algún tipo de secuela física, sensorial o intelectual. Personas con secuelas neuromotrices, secuelas de poliomielitis, osteomielitis, ciegos, sordos, amputados y uno que otro con déficit intelectual. Es decir, por decirlo de algún modo y siguiendo mutatis mutatis, a torquato luca ditena, todos, también sin excepción, éramos considerados por quienes nos miraban desde el exterior de los muros de dicho centro como los renglones torcidos de Dios. Bajo esa circunstancia, cualquier apodo, mote o sobrenombre no incluía una condición que era compartida por prácticamente todos los internos. Luego entonces, la única posibilidad de inventar tales epítetos requería otras marcas a elegir. Bueno, debo señalar que el ciego Tomás, debido a la lectura del cómic de esa época, Calimán, por semejanza o analogías con los rasgos de comportamiento de uno de los personajes del cuento, fue designado con el sobrenombre El Gran Topane. O bajo otras circunstancias, Marcos Chico, con serias malformaciones en su cuerpo y una diplejía marcada, le decíamos Marquitos. Marcos Grande era simplemente Marcos. Manuel, una persona con un déficit intelectual, era llamado el fallo, porque algo le fallaba y no sabíamos qué. Pero ese fallo le impedía pensar y representar lo real de la misma manera como lo hacíamos nosotros. En mi caso, dos rasgos eran distintivos. Por un lado, mi volumen de voz hizo que me nombraran el gritón, Enrique el Gritón, y debido a mi alta miopía desde los 5 años también era denominado el virolo.
Al egresar de dicho centro de recuperación en el año de 1970, una década después, regresé a vivir con mi familia nuclear, que era mi familia, pero no había vivido como mi familia. Regresé a vivir con ellos y a concluir mis estudios de educación primaria y realizar los de educación secundaria en escuelas públicas que se encontraban en la colonia El Olivar del Conde, también en el sur de la Ciudad de México. Fue allí donde los propios compañeros me pusieron el apodo del Patachín, porque tenía las patas de la chingada, tercer apodo en mi existencia. En la colonia donde vivía, en la calle José Camarillo, algunos vecinos, al recordar el suceso aún presente en la memoria de todos nosotros, el alunizaje que algunos dicen que no existió, de los astronautas Armstrong, Collins y Aldrin en el Apolo 11, un 16 de julio de 1969, y al comparar la forma de sus movimientos en la Luna con los que yo tenía con mis aparatos ortopédicos, decidieron llamarme el caminante de la Luna, cuarto apodo en mi existencia. Otros vecinos aficionados al baile y particularmente a la cumbia consideraron que me movía como si bailara cumbia, entonces me apodaron el cumbia. Era la época de los tranvías, transporte eléctrico que sobre vías y rieles recorría algunas zonas del entonces Distrito Federal, que se alimentaba de energía eléctrica a través de un tirante elevado hacia los cables de corriente y posteriormente los trolebuses con dos tirantes de alimentación de energía hacia lo alto, también para alcanzar dichos cables eléctricos. Era la era de los cocodrilos y de las cotorras, taxis, de las vitrinas, camiones de transporte público, de los tamarindos, agentes de tránsito con uniforme color tamarindo, de los azules, policías de la ciudad con uniforme azul, y de las Julias, patrullas en las cuales hacían recorridos y redadas los policías. Asimismo, estaba por inaugurarse la época de los peceros, transporte colectivo que cobraba $1 por persona, por eso se llamaban peceros. Pues bien, por analogía, que las muletas les parecían concordar a algunos compañeros, me apodaron el trolebús o el tranvía. Algunos otros que eran aficionados a las corridas de toros, pues la Plaza de Toros México aún tenía una vida importante en la ciudad. Por los muletazos que decían que daba el Manolete, me dijeron el torero. En fin, ya en la universidad me apodaron el punto y coma, porque consideraban que al caminar con las muletas me apoyaba en un punto y arrastraba el pie izquierdo como una coma. También, y parece obvio, me pusieron el sobrenombre del contador, porque a cada paso que daba tenía que hacer un balance. Todavía más, un cuñado que tengo ya fallecido, considerando que nunca estiraría la pata, me puso el inmortal. Finalmente, el expresidente municipal de San Luis, Zacatlán Guerrero, el primer indígena mixteco que a lo largo de la historia ocupó ese cargo, excelente amigo, con quien trabajé de asesor, me llamaba el ilegal, porque decía que nunca andaré derechito. Como podemos darnos cuenta, y seguro estoy de ello, el juego de elaborar apodos, motes o seudónimos es parte del desarrollo y expresión de las relaciones y la comunicación con nuestros semejantes. Seguramente no puede considerarse que sea el único caso ni el más representativo de este asunto. Sin embargo, es muy elocuente. Y lo es no solamente por las formas de relación que se establecen con los otros, sino porque uno también aprendía a enfrentar ciertas particularidades y peculiaridades con estrategias psicológicas de afrontamiento. Pues a un compañero de los que me puso uno de los apodos, le puse popularmente el pozole. El pozole es una comida típica de México que se hace con la cabeza del puerco.
y como era pura trompa y oreja, le quedaba muy a tono, por trompudo y orejón, el pozole. A otro le pusimos la cárcel de Cananea, porque estaba lleno de barrotes o de barros en la cara. Entonces, por los barrotes le pusimos la cárcel de Cananea o el vodka, porque estaba hecho de granos, como en Rusia, así decía el comercial de televisión. Vodka hecho de granos, como en Rusia. Debo decir que la crónica de los apodos es parte de la vida colectiva y horizontal que permite, bajo ciertas circunstancias, diseñar estrategias de lo que algunos llaman ahora resiliencia, porque la resiliencia no existe como condición particular de una u otra persona, sino como resultado de un proceso histórico de construcción colectiva, comunitaria, familiar e individual ante las circunstancias, porque ante ellos quienes más se conflictuaban eran mis hermanos, eran los que se peleaban con toda la gente, o porque se me quedaban viendo y decían, ¿qué le ves? O porque definitivamente la mirada también pesa. Quiero comentar que hubo tiempos en los cuales, hacia 1960, no pudo contarse con otro recurso que no fuera aquel que poseía un ser humano como individuo para afrontar las calamidades que la vida le mostraba. A eso hoy pomposamente los psicólogos, psicoterapeutas y algunos psiquiatras o neuropsicólogos le llamamos recursos personales de afrontamiento. Quizás algunos otros, los menos, dispusieron además de apoyo incondicional que los seres más cercanos a ellos aportaron afectiva y emocionalmente. Hablaré aquí de los recursos llamados familiares. Otros más, abandonados por diversas razones a su suerte, en cuartos de hotel, en hospitales, a las puertas de algún orfanato, recibieron atención por parte de órdenes religiosas que les acogieron en centros de asistencia y caridad. A eso le llamaremos recursos socioculturales en esa época. Más allá de tales recursos, no hubo políticas públicas dirigidas a sectores de la población, diseñadas e instrumentadas por el Estado y gobiernos que tuvieron que afrontar las circunstancias vitales y sociales que se les presentaron sin apoyo real de las instituciones de salud que redujeron a la atención médica y asistencial las alternativas. Posteriormente, debido a esta carencia y limitación, emergieron mecanismos de autoorganización por parte de los familiares de personas con determinados tipos de deficiencias o problemas. Estos se dieron a la tarea de construir asociaciones, por ejemplo, la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, APAC, que fue creada y diseñada, entre otros, por Carmelina Ortiz Monasterio, Rosa González Navarro y otras más. Se dieron a la tarea de construir organizaciones como la Confederación Nacional de Federaciones, Asociaciones y Organismos de Déficit Intelectual, o CONFE, el Centro de Atención John Langdon Down para atender a personas, etcétera, que eran instituciones de asistencia privada, con los cuales trataron de apoyar a sus familiares en diversos ámbitos de su vida y existencia. Este periodo de la historia de la atención de personas con discapacidad en nuestro país, pero no dudo que más allá del mismo, ha sido refundido y subsumido en un concepto o término eufemístico, modelo clínico y asistencial, construido a toro pasado, que oculta o vela deliberadamente o no este fragmento de la realidad sociohistórica que sí existió, pero que no se haya documentado más allá de narraciones anecdóticas o autobiográficas de quienes de una u otra forma vivimos, experimentamos, sobrevivimos y reconstruimos tales fragmentos de realidad. Esta etapa de la historia de la atención de personas con discapacidad ha sido reconstruido con retazos de recuerdos y olvidos.
de sueños e ilusiones, de fantasías o quimeras, invenciones nuestras o de ese exocerebro colectivo, al decir de Bartra, que se distribuye entre familiares, amigos y sobrevivientes como representaciones colectivas o sociales, dijeran Denisio Delet y otros en otro tiempo, que permite no perder en la muerte o el olvido eterno esos fragmentos de vida o historia. Por ello, con el propósito de no olvidar, también me propongo mostrar el fenómeno de la compensación como recurso que permite superar las dificultades u obstáculos que la vida le presenta a un ser humano a lo largo de su existencia como individuo, o como recurso muy estudiado por L.S. Vygotsky en su tomo 5 de las obras escogidas, dedicado a los fundamentos de defectología. En la edición cubana, en la edición española también tomo 5, y naturalmente en la edición en inglés aparece como Foundation of Defectology. Quiero comenzar también señalando que Vygotsky mismo cita aquí a uno de los fundadores del psicoanálisis, quien por cierto fue el primer expulsado de la Asociación Psicoanalítica y que se dedicó a la compensación, pues él también era sobreviviente del raquitismo en esa época. Quiero comenzar con un personaje al cual ya hice alusión, Marquitos. Marquitos era un niño menor de 10 años cuando ingresó al Centro de Recuperación Infantil. No tengo clara la fecha de tal suceso. Presentaba macrocefalia, es decir, una malformación congénita consistente en una hipertrofia de la cabeza, de modo tal que tenía una cabeza a ojos vistos enorme y mostraba serias dificultades para caminar, además de problemas serios para servirse de los brazos y manos como herramientas durante su actividad diaria o cotidiana debido a una diplegia. La mayor parte del tiempo se la pasaba acostado boca arriba o boca abajo, de cúbito ventral o de cúbito dorsal, en una cuna primero y posteriormente en una camilla. Bajo estas condiciones realizaba la mayoría de sus actividades con sus pies o piernas. Con sus dedos pulgar y el contiguo de cualquiera de los pies jalaba las orejas de aquellos a quienes deseaba molestar. Él usaba solamente las piernas. Él escribía con los pies, él se vestía con los pies, comía con los pies, todo lo hacía con los pies y naturalmente cuando estaba acostado boca abajo sobre una camilla, sus manos no le eran útiles. Alguna vez, mientras jugábamos fútbol, los renglones torcidos de Dios, jugando, una pelota pegó en una pata de la camilla donde estaba él acostado. Esta se dobló y cayó de cabeza. Se fracturó el cráneo. Al fracturarse el cráneo perdió la conciencia. Prácticamente quienes jugábamos fuimos a tocar cómo se sentía un cráneo fracturado. Al día siguiente murió de traumatismo cráneoencefálico. Murió porque jugamos fútbol. Y seguramente nosotros sentíamos dolor, pero más que dolor, culpa. Dolor y culpa. Culpa porque lo matamos porque jugamos fútbol. La compensación como mecanismo de afrontamiento y resolución de los problemas que enfrentaba en su vida cotidiana es evidente. La intencionalidad antepuesta a la acción permite o posibilita la utilización de otros recursos, herramientas personales, familiares o colectivas que pasarán a formar parte de un sistema funcional complejo y posibilitarán la organización y la obtención de un resultado de la acción deseado, organizado, autorregulado por el propio sujeto de la actividad, esto al decir de Alexander Luria y de Piotr Anochin. Y en este caso Marquitos, es decir, la satisfacción de la intención, por ejemplo, jalar las orejas de un muchacho al que quería molestar, lo realizaba por otras vías y por otros medios.
la participación de los otros que no éramos él, pero que sin él no tendría sentido la actividad para nosotros y para él, también fue importante en esta fenomenología de la compensación y la rehabilitación. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas. La muerte como fantasma que se hallaba presente ante nosotros, la muerte como destino incierto y permanente, inevitable muchas veces, nos acicateaba para también permanentemente afrontar la pérdida, el dolor, la culpa y elaborar el duelo como fenómeno no solo personal, sino colectivo. Es decir, eventos neuropsicológicos y psicológicos personales y colectivos, culturales y religiosos, pues era un centro de recuperación dirigido, como ya dije, por hermanas de la caridad de la Orden de Vicente de Paúl, favorecieron la construcción de recursos emocionales y cognitivos para afrontar estos sucesos, cuando aún no se utilizaba el término resiliencia. Como vemos, pues, parece ser que los términos que ahora aparecen de moda, bullying, resiliencia, rehabilitación, etcétera, no son más que rediseños y reconstrucciones de procesos que han existido históricamente y que a lo largo de la intervención, rehabilitación e intervención terapéutica han sido importantes. Tomás, por su lado, el gran Topane. ¿Quién era el gran Topane? En esa época nosotros, quienes nos hallábamos internados en el centro de recuperación, leíamos un cuento, como ya dije, cómic, que me dejó más enseñanzas de psicología que algunos maestros, de los cuales ya no recuerdo sus nombres. El Calimán. El Calimán era un cuento que nos decía: no todo lo que los ojos ven resulta cierto. Serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. A veces la razón puede más que la percepción. No te dejes engañar, mi pequeño Solín. La mente del cerebro es más grande que la mente de los ojos. En fin, el gran Topán era un personaje de una de las series de Calimán. Era un vidente que sin ojos veía el futuro. Pues bien, Tomás, el gran Topane, era un compañero ciego que vivía en el centro de recuperación, probablemente con una edad de entre 10 y 15 años, y que vivía internado con nosotros. Él poseía, según apreciábamos, las dotes del gran Topane. Podía reconocer y advertir lo que se hallaba fuera de su alcance, siendo ciego. Aprendió a tocar la guitarra de oídas. Interpretaba muy bien a los Creedence, por ejemplo, Campos de Algodón, Cementerio de Trenes, Cantando bajo la lluvia, etc. Era capaz también de reconocer a distancias importantes sonidos diferentes, olores distintos, movimientos u objetos. Él decía que oía, olía o sentía sobre su piel la presencia de objetos, movimientos o personas al percibir cambios en la dirección y fuerza del viento. Era capaz de diferenciar rasgos y características o propiedades imperceptibles para nosotros de diversos objetos más allá del peso, temperatura, aspereza, suavidad, etc. Era capaz de recorrer espacial y físicamente el centro de recuperación sin ayuda de bastón blanco o perro guía. Solo con el propio movimiento de sus pies y con sus brazos extendidos hacia el frente a paso lento, atravesaba el internado. Había construido un mapa mental del lugar con referentes como tiempo para llegar de un lugar a otro, número de pasos, lo cual le permitía reconocer distancias en pasos, movimientos y objetos, olores de plantas, con base en los cuales se orientaba, movía y desplazaba. Reparaba radios de transistores de esa época al tacto, es decir, palpando reconocía cambios de actividad eléctrica y calórica de resistencias, diodos, bulbos y transistores. Reconociendo esos insignificantes cambios, al tacto sabía qué pieza había que cambiar
y con papel de estraza y chicles reparaba sin soldar los mismos aparatos. Para nosotros, sin duda alguna, ese ciego Tomás era el gran Topane, y como no iba a serlo. He aquí otra muestra viva de lo que he señalado y no debo de dejar de reiterar. La compensación como mecanismo de afrontamiento y resolución de problemas que enfrentaba en su vida cotidiana es evidente. La intencionalidad antepuesta a la acción permite o posibilita la utilización de otros recursos o herramientas personales, familiares o colectivas, que pasarán a formar parte de un sistema funcional complejo y posibilitarán la obtención del resultado de la acción deseado, organizado y autorregulado por el propio sujeto de la actividad, en este caso, el gran Topane, es decir, la satisfacción de la intención por otras vías y por otros medios. La participación de los otros que no éramos él, pero que sin él no tendría sentido la actividad para nosotros y para él, también fue importante en esta fenomenología de la compensación. Y hoy parece que en las intervenciones de la terapia son olvidadas u omitidas como recursos de recuperación hasta donde sea posible de condiciones de vida y de calidad deseable. Vaya pues una tercera persona que merece nuestra atención, Jaime, sin más ni más, Jaime. Él fue un conocido mío ya fuera del centro de recuperación infantil hacia el primer lustro de la década 8 del siglo pasado. Era una persona de aproximadamente 20 años de edad que presentaba secuelas de un daño cerebral al nacer. Su diagnóstico fue de parálisis cerebral infantil de naturaleza espástico-atetóxica, con una muestra clara de tetraplegia y una anartria secundaria al mismo trastorno neuromotor. Su pronóstico siempre fue la muerte. Era una persona absolutamente dependiente, en sentido físico, de otras personas para realizar el conjunto de sus actividades básicas cotidianas, asearse, vestirse, comer, etc. No disponía de la marcha independiente ni se desplazaba por sí mismo, así fuese con ayuda de órtesis, muletas, bastones canadienses, silla de ruedas, andadera o carritos de valeros. Siempre e invariablemente otra persona, algún familiar, un cuidador primario, era quien lo transportaba y atendía. No se vestía solo, se alimentaba por gravedad, es decir, se le ablandaban los alimentos o se le licuaban para que pudiese tragarlos. En fin, era, al pensar mío, un ser humano atrapado en un cuerpo o que no le obedecía o que no era el suyo. En absolutamente todas las pruebas psicológicas que le intentaron aplicar, sobremanera las de inteligencia, considerando que tanto las escalas de ejecución como las verbales no eran instrumentables o aplicables, se determinó adicionar al diagnóstico de parálisis cerebral espástico-atetóxica deficiencia mental profunda, de modo que su expediente rezaba doble atipicidad. Después agregué al expediente NPI, es decir, ni la más pinche idea por parte de los evaluadores. Asimismo, dentro de la escala de tratamiento y educación se le asignó el nivel de intratable, ineducable y de custodia permanente. Bajo este panorama desolador, presentado a sus familiares por los cuerpos de profesionales, médicos, psiquiátricos, psicológicos y educativos, los primeros acordaron ingresar a una institución de rehabilitación y educación especializada para personas con trastornos neuromotores. Le hacen una institución especial. Y esta, a su vez, dadas sus características,
lo incluyó dentro del grupo especial dentro de la institución especial. El profesor especialista de dicho grupo especial dentro de la institución especial era yo. Pues bien, Jaime, para todos los demás el desahuciado de la vida, como alumno mío, fue mostrando que era capaz de comprender el lenguaje humano semióticamente. Era capaz de comunicarse por otros medios y por otras vías y, contra todo pronóstico, de aprender. Otros compañeros, a partir del trabajo con muchachos como Jaime, recuerdo el nombre de Armando Mora, diseñaron y construyeron en ese entonces, tablas de comunicación para personas con parálisis cerebral infantil como un sistema alternativo y aumentativo de comunicación, considerando que no podía comunicarse mediante lenguaje articulado fonéticamente o fonológica y sintácticamente, bajo el principio de por otras vías y por otros medios, aprovecharon una acción que sí podía controlar voluntariamente, abrir y cerrar los ojos y mover los ojos en una u otra dirección. Fue así como los movimientos oculares y de los párpados se tornaron en una muy buena herramienta de compensación y sustitución en la rehabilitación y habilitación de la comunicación. Es decir, no siempre y para todo, Calimán tenía razón. Del mismo modo, no se podía asumir que hay estrategias universales para la rehabilitación. La compensación siempre ha sido el principio esencial para cualquier estrategia de intervención terapéutica. Lo demás es lo de menos. Debo decir que el sistema de comunicación consistió originalmente en un sistema de cuando me quieras decir que sí, cierras 2 veces los ojos. Cuando me quieras decir que no, cierras una vez los ojos. Está clara la consigna y él cerraba 2 veces los ojos, lo que significaba para los observadores que, según él, estaba comprendiendo la instrucción. Posteriormente se le mostraba un objeto como este y se le preguntaba, ¿es un peine? Y cerraba una vez los ojos. Ah, entonces es un lápiz. Cerraba una vez los ojos. ¿Es una pluma? Cerraba 2 veces los ojos. ¿Es verde? Cerraba una vez los ojos. ¿Es negra? Cerraba 2 veces los ojos. Ese fue el primer mecanismo que se diseñó para crear estas formas de evaluación. Posteriormente, los movimientos oculares miraban hacia un extremo superior derecho, un extremo superior izquierdo, un extremo inferior izquierdo, un extremo inferior derecho y al centro inferior. Y cada extremo tenía un color. La tabla estaba dividida en 4 cuadrantes. Un cuadrante tenía imágenes del hogar, otro cuadrante imágenes de la escuela, otros de la calle, otro cuadrante de necesidades personales, una flecha hacia arriba que significaba hacia adelante, otra flecha hacia abajo que significaba hacia atrás, podría ser en el tiempo, y otra derecha e izquierda. Con esos movimientos oculares y combinación de colores se empezó a crear un sistema de comunicación con palabras y conceptos. Esto demostraba que el problema no era el que se creía, y la idea frenológica y localizacionista de que dañada una estructura ya no hay nada que hacer, caía hecha pedazos por el fenómeno del por otras vías, por otros medios. El sistema funcional complejo puede reestructurarse para alcanzar las metas, los propósitos, los objetivos antepuestos a la actividad, para que a través de esta
y mediante estrategias de compensación se buscara organizar, instrumentar y autorregular el comportamiento. Hoy pomposamente hablamos de funciones ejecutivas, que no era otra modalidad de referirse a lo que anteriormente se llamaba sistemas de autorregulación a través de los sistemas funcionales complejos, que ya Razar, Ratian, Pavel, Simonov, Piotr Kuzminovich, Anokhin, el mismo Bernstein, plantearon en su momento en la fisiología de la ex Unión Soviética. No quiero seguir hartándolos con los recursos de memoria de los cuales me he valido para instrumentar esta breve charla. Sí quiero agradecer a quienes nos han seguido. Quiero enviar saludos hasta el estado de Nuevo León, a Saúl Valdés, que nos ha mandado un saludo. Y naturalmente a todos los que nos siguieron y que aquí en esta maquinita no puedo ver, pero que seguramente después tendremos como recursos ya esta charla en nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra. Hasta la próxima.